Vamos a hablar de funciones del lenguaje. Y ustedes saben que hasta ahorita hemos visto los textos como un fenómeno de comunicación muy al principio de las sesiones de comprensión lectora. Veamos las partes de la comunicación, ¿no? Que si el emisor, el receptor, que si el mensaje, etcétera, ¿no? Entonces, hay un tema que se relaciona con los tipos de intenciones comunicativas. Es decir, cuando tú vas a escribir un texto, siempre tienes una intención. Que puede ser convencer, que puede ser, no sé, divertir, etcétera, ¿no? Ahora bien, también es importante hablar de las funciones del lenguaje que se van a relacionar con esto. ¿Ok? Cuando solo que son distintas a las intenciones. Una función del lenguaje tiene que ver con lo que tú estás plasmando, con tu mensaje, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estoy hablando acerca de una palabra y la voy a definir como si fuese un diccionario, ¿no? Estoy utilizando la lengua para hablar de la lengua misma, del lenguaje. Y eso se llama metalingüístico. Es una función del lenguaje. O sea, la función del lenguaje es todos los usos que le podemos dar al lenguaje. Lo que estamos en ese momento expresando. ¿Ok? Independientemente del propósito. Yo puedo utilizar no sé, una función metalingüística con un propósito didáctico, ¿no? De enseñanza. Pero estamos viendo cómo un propósito toma a la función del lenguaje como un recurso. Porque puede ser que yo quiera, por ejemplo, enseñar algo sobre el medio ambiente. Entonces lo que voy a hacer es describir el contexto. Y esta es otra función totalmente distinta a la metalingüística. Esta función se llama función referencial. Voy a hablar del universo, voy a hablar de mis referentes, de lo que está a mi alrededor, etcétera. Entonces estamos viendo como partes del discurso. Les digo, por un lado está la intención y por el otro lado está la función. ¿Ok? Para cumplir mi objetivo, mi función, yo voy a valerme de diferentes funciones. ¿Ok? O sea, para cumplirle mi intención, voy a valerme de funciones. Que son estas que tenemos acá. Y cada una de estas funciones se relaciona con una parte del fenómeno de comunicación. ¿Ok? Vamos a hacer una cosa. Necesito que ustedes vayan anotando en casa esta tablita. Que me pongan, por favor, cómo se llama cada una de las funciones. Yo se las voy a explicar ahorita, nada más complementen la tablita. Entonces, vamos a empezar por acá. Vamos a empezar con el emisor. El emisor ya sabemos que es la persona que. ¿Cómo definimos emisor, Pablo? Es el que transmite una idea. Perfectísimo. Es decir, puede ser el que está escribiendo, el que escribe el texto, el investigador, el novelista. Perfecto, transmite. Y generalmente, pues es un sujeto, ¿no? Que expresa su subjetividad. Eso quiere decir expresa juicios de valor, expresa emociones, etcétera, ¿no? Entonces, hay una función acá que se llama emotiva. Por favor, anótenlo, emotiva, que se refiere a todo lo que le sucede al emisor. Cuando el foco de lo que estamos hablando, cuando el tema de lo que estamos hablando en nuestro discurso es el emisor, estamos ante una función emotiva. Entonces podemos poner, por ejemplo, cuando digo, ay, me duele. Pues es una función emotiva, es una función del lenguaje. Tenemos, por supuesto, el otro lado de la moneda, que es el receptor. ¿Qué queremos hacer nosotros como emisores? Queremos ponernos en comunicación con el receptor, queremos llamar la atención del receptor, inclusive lograr que el receptor haga algo, ¿no? Acuérdense de que veíamos textos que llamábamos apelativos, que se centraban en el receptor, ¿no? Había funciones apelativas, había vocativos, que era llamar la atención del receptor con una palabra, oye, tú, etcétera, ¿no? Vocativos. Entonces, esta función se va a llamar apelativa. Función emotiva uno, función apelativa número 2. ¿Ok? Cuando hablamos de un tercer elemento, que ya no es ni yo que emito, ni tú que escuchas, sino lo que nos rodea, contexto,
pues estamos ante una función referencial, como ya se los había comentado. ¿Ok? La número 4 es una función que tiene que ver más con la forma en la que se dicen las cosas. Por ejemplo, la metáfora, ya estudiamos un poquito de analogías hace algunas clases. La analogía es una forma no, no explícita de indicar cierta comparación, ¿no? Es una forma más implícita, sutil. Entonces hay una forma de decir las cosas. Y todo lo que tiene que ver con la forma puede ser un aspecto sonoro, puede ser este juego de lo implícito y explícito, va a ser una función poética. Acuérdense que la poesía trabaja con analogías, trabaja con metáforas, trabaja con ese tipo de cosas. Entonces ahí ya tenemos función referencial, función poética en el número 4. Luego tenemos el número 5 que tiene que ver con el canal de la comunicación. Ceci, ¿tú recuerdas qué era el canal? Ah, no, no recuerdo bien. Ok, no, no te preocupes. Un canal, acuérdense que es, bueno, ¿qué es un canal en términos físicos? María Luisa, ¿cómo definiremos un canal en términos físicos? Podría ser un mensaje de texto. No, 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 acuérdate que el mensaje es otro elemento aparte. Pero, o sea, pensaron en el mundo concreto. Cuando hablamos de canales, no pensamos, por ejemplo, en ductos por los que pasa el agua y todo ese tipo de cosas. Por eso hablo del término físico, ¿no? O sea, el canal es como el medio a través del cual pasa el mensaje, ¿no? El canal puede ser el sonido, porque a través del sonido, que es el medio físico, atraviesan las ideas. En el caso del discurso oral. O puede ser que tengamos un canal visual y tengamos letras, ¿no? Representaciones, símbolos. Eso es otra forma de canal. Entonces, la función de la que estamos hablando ahorita, que se asocia con el canal, se llama fática, ¿ok? Y tiene que ver con abrir el canal o cerrar el canal de comunicación. Acuérdense que estamos hablando del fenómeno de comunicación. Cuando yo abro el canal de comunicación, pues puede ser que yo diga hola o buenos días. Como que eso te prepara para hablar con otra persona. ¿Ok? Pues cuando tengamos estas palabras, estamos ante una función fática. La 5 es la fática. Y la 6 es la que les comentaba. Cuando yo hablo acerca del lenguaje mismo, reflexiono sobre el lenguaje, hablo de la gramática, hablo de las reglas de ortografía, y estoy utilizando el mismo lenguaje para referirme a sí mismo, pues soy ante un metalenguaje. Meta significa más allá, y lenguaje, pues ustedes saben pues que tiene que ver pues con el discurso, ¿no? Que se pueda generar. Un idioma, etcétera, etcétera. Pues cuando me pongo en una posición encima del idioma y estoy hablando desde esa posición sobre el idioma mismo, entonces estoy en el metalenguaje. Repito, función emotiva, función apelativa, función referencial, función poética, función fática y función metalingüística. Muy bien. Les digo, todo esto se puede percibir en un texto. En las oraciones que nosotros hacemos, estamos teniendo un referente concreto. ¿Me estoy refiriendo a quién? ¿Me estoy refiriendo al receptor? Ah, entonces es apelativa. ¿Me estoy refiriendo al emisor? Es emotiva. ¿Me estoy refiriendo al contexto? Es referencial. ¿Me refiero al lenguaje mismo? Es metalingüística, etcétera, ¿ok? Entonces, dependiendo del contenido de tu oración, es la función que se va a actualizar, que se va a representar en el texto. Aquí tenemos un ejercicio en el que vamos a ver pues oraciones y ustedes van a tratar de identificar las funciones del lenguaje. ¿Ok? Ejemplo, hay una escoba detrás de la puerta. Estoy hablando de un tercer elemento que no es ni el receptor ni el emisor, por lo tanto es función referencial. Lo ponemos acá. Entonces sí lo vamos a hacer con las
5 que quedan aquí. Les voy a dar unos minutitos para que lo hagamos. Adelante. ¿Listos? Jade, ¿cómo vamos? ¿Cuántas te faltan? Me faltan dos. Ok, damos un minutito más. Bueno, ya estuvo. Ok, tenemos la oración. La palabra hoy es un adverbio. ¿Qué función está desempeñando esta oración? Jael. Es la de teorizar sobre el código lingüístico, ¿no? Perfecto. ¿Cómo se llama? Lo borré, se le iba a preguntar. Metalingüística. ¿Ok? Metalingüística. Ok, gracias. De nada. Ok. Abierta la ventana está. Observen esta construcción rara. Tiene que ver con la forma. ¿Ok? Y esto lo encontramos en, pues en textos de carácter literario, ¿no? Se llama, de hecho es una figura literaria de cambiar el orden de las palabras, que se llama hiperbatón. Pero bueno, sabiendo eso, les voy a preguntar, Pablo, ¿cómo crees que se llama este tipo de función? La que estamos representando acá. Referencial. No. ¿No? Bueno, sí está bien, está bien. Es referencial en el sentido de que habla del contexto, es verdad. Pero hay como un énfasis en el orden, ¿no? O nos llama la atención el orden. ¿Cómo se llamaría en ese caso? Me acuerdo, pero ¿cuál era el nombre de esa? Ok. Es la número 4, ¿de acuerdo? La poética. Poética. Ok. Vámonos con hola. Ah, esta es súper sencilla. A ver, Fátima. Fática. Eso. Muy bien. Abrir canal de comunicación. Excelente. ¿Vienes conmigo? Esta es para... ¿Quién será? Daniel. ¿Qué representa esta oración? ¿Es la de receptor? ¿Mm? ¿Es la de receptor? Eso, ¿cómo se llama? ¿Apelativa, algo así? Apelativa. Ya. Le puse- Y finalmente tenemos una que expresa las emociones del que está hablando. ¿Cómo se llama esta? ¿Ceci? Emotiva. Emotiva. Muy bien, chicos. Ok, además de todo esto, chicos, de que las oraciones nos pueden indicar las funciones, pues podemos igual asociar las funciones con un tipo de texto. ¿Ok? Porque en esos textos domina alguna función. O sea, por ejemplo, en una novela
pongan ustedes que sea una novela narrada en segunda persona, pues obviamente va a tener como un carácter apelativo, pero pues también va a estar refiriéndose a otros hechos de, pues, de la historia. Entonces va a tener un carácter referencial, pero siempre va a dominar una función en todo esto, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué es lo más importante? ¿Que la novela me hable a mí mismo y que consiga algo de mí? ¿O que la novela me cuente algo que sucedió y que es como tercero y ajeno a mí? Pues esto, lo último, ¿no? Entonces tendría una función dominante referencial. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a tratar de relacionar los tipos de textos con las funciones que existen. Ustedes pues me van a ir diciendo, ¿no? Pues el artículo tiene una función, no sé, poética, ¿no? Pongan ustedes. Obviamente no, un artículo pues generalmente se redacta de manera clara, de manera precisa y pues no va a estar haciendo juegos de palabras como el hiperbatón que veíamos anteriormente, ¿no? Entonces, pues nada, les voy a ir preguntando y ustedes me dicen qué función quieren que sean presente en cada uno de los textos. Ok, artículo. Jade. Emotiva, referencial, metalingüística, poética o fática. Jade, Jade. Creo que se fue. Bueno, vamos a preguntarle a Jael. Artículo. Referencial. Eso, muy bien. Un artículo, por ejemplo, científico, va a hablar del contexto, del universo, de los animales, referencial. Ok, muy bien. Vamos con carta. Vamos a preguntarle a María Luisa. Carta, ¿qué tipo de función crees que tenga? No, es que no apunté las funciones. Oh, ok, ok, ok. Bueno, aquí mira, aquí están. Emotiva, referencial, metalingüística, poética y fática. Entonces creo que es emotiva. Muy bien. Una carta se puede referir a uno mismo, al receptor, o inclusive aquí faltó la apelativa. Podría ser, ¿ah? Podrían ser cualquiera de las dos. Sobre todo porque la carta, acuérdense que le habla a una segunda persona. Vimos de hecho textos apelativos muy al inicio. La carta era un ejemplo. La novela. A ver, la novela la comentamos un poco, ¿no? Decíamos que puede ser referencial, pero también puede ser otra función. Hay novelas que manejan un lenguaje pues, más literario, ¿no? Que en ese sentido, ¿cómo se llamaría la función de la novela? Otra función. Sería poética. La poética, Pablo. Muy bien. Aunque no todas las novelas tienen esos juegos de palabras, ¿no? Pero sí cuidan, por ejemplo, tú el ritmo o ese tipo de cosas, ¿no? Aspectos técnicos, sonoros. Entonces, estaría bien esta. Ensayo. ¿Con qué la relacionamos? Fátima. Ya no está Fátima. Ay. Bueno, vamos con Daniel. Daniel, ensayo. Es ¿La cual, perdón? la fática. Pero acuérdate que la fática tiene que ver con decir hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, oye. Es abrir canales. Un ensayo, el objetivo del ensayo es como, ¿te acuerdas? Argumentar, presentar ideas, hablar de un tema, es decir, un referente referencial. ¿Sale? Bueno, vamos con diccionario. Un diccionario está súper fácil. Le pregunto a Jael, ¿qué función asocias a un diccionario?
diccionario habla de palabras. No sé. Ok. No sé Habla- cuál Habla de categorías gramaticales. ¿Alguien tiene una idea? Está fácil. Metalingüística. En efecto, metalingüística. Una tesis, pues es como cualquiera de los textos científicos de acá, referencial, y la publicidad, pues le habla a una segunda persona, sería la apelativa. ¿Ok? Así en cuanto a tipos de texto y funciones del lenguaje. Muy bien. No sé si alguien tenga alguna duda en funciones del lenguaje. Veo como que tienen problemitas. Pero no sé si es para recordar los nombres o si no queda claro la definición. Bueno, por favor, cualquier cosa pregúntenme, ¿sale? Voy a pasar a un nuevo tema.